El día de hoy vamos a hablar sobre una enfermedad de salud pública que ha matado a más de 38 millones de personas en la actualidad. Aproximadamente, según los últimos reportes de la Organización Mundial de la Salud, para el año 2019 ya están contagiados aproximadamente 33 millones de personas. La infección de la que vamos a hablar es el VIH-Sida. ¿Qué es el VIH-Sida? Definición. VIH-Sida son las siglas de virus de inmunodeficiencia humana. Ese es el agente causal de esta enfermedad. ¿Qué es el SIDA? El SIDA es el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. En otras palabras, el VIH es la causa y el SIDA es la enfermedad. ¿Cuándo decimos que un paciente ya entra en etapa SIDA? Cuando el sistema inmunológico, que es atacado por el virus de inmunodeficiencia humana, está tan inmunodeprimido que ya comienzan a aparecer infecciones oportunistas que pueden llegar a provocar inclusive la muerte del paciente. Ahí decimos que un paciente ha entrado en etapa SIDA. De acuerdo al reporte del Ministerio de Salud Pública de casos de VIH-Sida notificados en el Ecuador por grupos de edad en el año 2019, se han detectado 4.320 casos de VIH positivos en el año 2019. ¿En qué rangos de edades? De 20 a 49 años de edad hay 3.536 casos, siendo la zona 8 y la zona 9 correspondiente a la zona 8 a Guayaquil, Durán y San Borondón, el que en mayor proporción encontramos de cantidad de casos, 1.123 casos. Y en la zona 9, que corresponde al Distrito Metropolitano de Quito, hay 932 casos. ¿Cuáles son las vías de transmisión del VIH? Existen tres vías. La principal es la sexual. ¿Cómo se transmite vía sexual? A través de los fluidos corporales, a través del semen, de fluidos vaginales, fluidos anales. Durante las relaciones sexuales sin protección, es decir, sin usar preservativo, si un paciente o si una de las dos personas que tienen el acto sexual está contagiado de VIH, puede transmitírselo, bien sea en relaciones heterosexuales o en relaciones homosexuales. A través de la vía sanguínea también nos podemos contagiar del virus de inmunodeficiencia humana, del VIH, compartiendo jeringuillas contaminadas con sangre que contenga el virus. Esto se observa mucho en personas adictas y que comparten drogas. Lamentablemente, hasta antes de los años 90 aproximadamente, las sangres, cuando se realizaban transfusiones sanguíneas, no estaban del todo examinadas y en ocasiones podían contener el virus. Sin embargo, a la fecha, las transfusiones sanguíneas son muy seguras y ya el virus de inmunodeficiencia humana no está presente en ellas, porque ahora existe pues un seguimiento muy exhaustivo para evitar la presencia de ningún patógeno, incluyendo el virus del VIH. También otra forma de contagiarnos es la vía vertical, a través del contagio de madre a hijo. ¿De qué forma? Perinatalmente durante el embarazo. Si la madre es portadora del VIH, se lo puede contagiar al hijo a través de la placenta. Luego, y a través del cordón umbilical. Luego también durante el trabajo del parto puede ser contagiado el producto, el bebé, al momento de que la mujer, la madre, entre en trabajo de parto. Por eso se recomienda que en las mujeres portadoras del VIH se les practique más bien una cesárea y no den por parto normal. Y finalmente a través de la leche materna. Es otra recomendación que se da a las madres portadoras del virus de inmunodeficiencia humana, evitar dar de lactar a sus hijos si son portadoras del virus. ¿Qué lo causa? Ya dijimos que esta enfermedad, lo que es el SIDA, es causado por el virus de inmunodeficiencia humana. Pero ¿cómo actúa este virus? Este virus actúa atacando a unas células del sistema inmunológico que se llaman linfocitos T CD4. Estos linfocitos T CD4 lamentablemente van a ser
adheridos por el virus a través de su membrana y van a penetrar a través del linfocito. Ya cuando ingresan al linfocito TCD4 van a comenzar a replicarse, es decir, se van a reproducir. Y finalmente va a haber tal cantidad de virus nuevos de VIH que va a llegar un momento dado en que el linfocito TCD4 va a morir. Y cada vez van a ir bajando las cantidades de estos linfocitos, que son una de las primeras barreras de defensas que el cuerpo humano tiene. Por eso es que se indica que esta enfermedad, ya cuando llega a etapa SIDA, es cuando ya el paciente entra en una etapa de inmunosupresión por un déficit de estos linfocitos, CD4. Factores de riesgos. Las relaciones sexuales de riesgo, como por ejemplo aquellas parejas que tienen múltiples compañeros sexuales, pueden ser sexoservidoras o sexoservidoras o sexoservidores. También aquellas hombres o mujeres pues que no solamente no practican la monogamia, sino pues que tienen múltiples parejas. El sexo femenino, el ser mujer pues es un condicionante a tener mayor predisposición a contagiarse del VIH-Sida porque el sexo receptivo es mucho más peligroso que el sexo introductivo. Es decir, al momento que el hombre penetra y deposita el semen en la mujer, en ese momento, si el hombre es portador del VIH, la posibilidad de que a través de la mucosa vaginal pueda penetrar el virus del VIH es enorme. Entonces, ese es el factor de riesgo. Compartir jeringas, como ya lo habíamos comentado, pues compartir jeringas contaminadas en personas portadoras del VIH. Esto se observa mucho pues en personas adictas. Transfusiones sin precauciones. Cuando se realicen transfusiones sanguíneas, pues con sangre contaminada con VIH, que gracias a Dios actualmente eso no se da. Anteriormente, muchos años atrás, en el siglo pasado, se observaba sobre todo esto en pacientes hemofílicos. En los pacientes hemofílicos, ellos constantemente tenían que realizarse transfusiones sanguíneas y en más de una oportunidad, pues, ocurría esto, de que se contagiaban del VIH por transfusión sanguínea. En la transmisión madre-hijo, pues, al momento de que una madre portadora del VIH transmita el virus durante el embarazo, durante el trabajo de parto o al momento que le da de lactar. Y otro factor de riesgo importante de mencionar es en el personal de salud, médicos, enfermeras, paramédicos, es decir, personal sanitario, está expuesto a contagiarse del VIH porque ellos manipulan cortopunzantes y fluidos orgánicos, ¿no? Entonces, ese es otro factor de riesgo del contagio del VIH. Progresión de la infección por VIH. En esta lámina vamos a observar que existen 3 fases de la infección. La fase de infección primaria o aguda, la fase asintomática de latencia y la fase sintomática o ya etapa SIDA. En la columna de color azul observamos el recuento de linfocitos T CD4. En la columna roja vamos a observar las copias del virus del ARN viral por milímetro de plasma. Y finalmente, en la parte de abajo observamos la progresión de la infección en semanas y posteriormente en años. Entonces, ¿qué ocurre en la infección primaria? Cuando hay la relación sexual de riesgo, por ejemplo, a través de una relación sexual con alguien que era portador del VIH, me contagié. Inicialmente, la cantidad o el recuento de linfocitos CD4 es alto, puede ir desde 0 hasta 1200. Al inicio, el recuento de linfocitos CD4 estará aproximadamente en los 1100, 1200. Luego, el recuento o la copia del virus es súper baja. Si ustedes se dan cuenta, está en color rojo, está en valores inferiores a 100. Pero luego entra en una etapa ya de latencia clínica que puede durar de 1 a 7 años. Allí observamos cómo el virus ya va replicando y aumentando en cantidad, mientras que los linfocitos CD4 van a ir bajando. Es en este periodo donde
hay esa como pelea entre los linfocitos CD4 y el virus, y donde aparentemente el paciente no manifiesta mayores síntomas. Sin embargo, él a través de relaciones sexuales o si comparte jeringuillas, él o ella puede transmitir a otras personas el virus. Finalmente, ocurre ya a partir ya del 8º año que la progresión o la replicación del virus es tal que ya comienzan a haber enfermedades oportunistas. ¿Por qué? Porque ya los linfocitos CD4 ya bajaron completamente a niveles que no nos pueden defender y el sistema inmunológico se inmunodeprime. Entonces ocurren enfermedades oportunistas, por ejemplo, en pacientes ya en etapa SIDA, suelen presentar, por ejemplo, neumonías, linfomas, que es un tipo de cáncer, la tuberculosis es bastante frecuente. Una simple gripe en esta etapa, ya en etapa SIDA, a un paciente lo puede hasta matar porque progresa y como su sistema inmunológico está tan débil, no se puede defender y puede llegar inclusive a morir. ¿Cuáles son las principales manifestaciones clínicas de la infección aguda por VIH? Al inicio hay síntomas bastante generales, por eso es que al inicio es difícil saber que uno se contagió. Puede haber fiebre, algo de pérdida de peso, puede doler un poco la garganta, haber faringitis, en la boca pueden haber llagas, aftas bucales, que son esas como placas blancas que aparecen debajo de la lengua o en la mucosa bucal. A nivel del esófago puede haber mucho dolor, llagas, comienzan a doler los músculos, eso se llaman mialgias. El hígado y el vaso suelen agrandarse en esta etapa. A nivel del sistema nervioso central duele mucho la cabeza, duelen los nervios, es decir, hay neuropatías. Los ganglios comienzan a inflamarse, aparecen como unas bolitas a nivel de las axilas, del cuello, de la ingle, porque es la forma que está respondiendo nuestro sistema inmunológico a la infección por el virus. En la piel pueden aparecer cierto rash, ciertas erupciones, y a nivel digestivo puede haber náuseas y a veces vómitos. Esos son síntomas que si nos damos cuenta, son bastante generales, pues, ¿no? Y no necesariamente alguien que tiene dolores musculares podemos pensar en VIH. Los principales síntomas ya de la etapa SIDA, que es cuando ya el sistema inmunológico está muy deprimido y los linfocitos CD4 han bajado enormemente, podemos indicar que son los siguientes. Hay infecciones oportunistas causadas por virus o por hongos. A nivel neurológico, hay encefalitis, meningitis, son infecciones muy severas. A nivel de los ojos se inflama la retina, hay retinitis. En los pulmones aparece neumonía, puede aparecer tuberculosis y múltiples tumores. En la piel es bastante frecuente la presencia del sarcoma de Kaposi y en el sistema digestivo puede haber una esofagitis, es decir, el esófago está muy inflamado. Hay diarrea crónica, esto es bastante característico en pacientes ya en etapa SIDA, tienen mucha diarrea, pero ya crónica, y tumores. Diagnóstico. ¿Cómo diagnosticamos la infección por VIH? Existen algunas formas de identificarlo. Una de las más conocidas es a través del examen de ELISA. Es un test que consiste en que nos hacemos una extracción de sangre y si nos sale positivo, se recomienda hacer la prueba confirmatoria de Western blot. También existen las técnicas virológicas de aislamiento viral y por PCR, pero la más utilizada, y es la que aquí en el Omni Hospital las hacemos como parte del chequeo ocupacional periódico, previo consentimiento informado de cada uno de nosotros. Si aceptamos realizarnos la prueba de VIH, anualmente nos la podemos realizar. Generalmente eso lo hacemos durante los meses de julio y agosto, como parte del plan de vigilancia de la salud. Para los colaboradores del Omni Hospital, hacemos la prueba de ELISA, de VIH. Tratamiento y control. Lamentablemente, no hay una cura para el VIH, tampoco existe una vacuna, pero gracias a Dios, hoy por hoy existe un tratamiento con unos medicamentos que se llaman antirretrovirales, que si se los toman diariamente, como lo prescribe el médico, va a aminorar la evolución de la infección hasta casi detenerla. Entonces, esto hace que el paciente tenga una calidad de vida buena y que pueda sobrevivir muchos años sin tener estas infecciones oportunistas.
También se recomienda el apoyo psicosocial y un apoyo nutricional, es decir, una buena calidad de vida, ¿ya? Evitar adicciones como fumar, beber, eso es importante. Mitos y verdades sobre el VIH-Sida. ¿El VIH y el SIDA son lo mismo? ¿Sí o no? No. VIH es el virus de inmunodeficiencia humana, eso lo dijimos al inicio, y el SIDA es la enfermedad que se ocasiona por este virus. Es el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, que ocurre ya cuando nuestro sistema inmunológico está muy inmunodeprimido. Ya los linfocitos CD4 bajaron demasiado, recuérdenlo. Entonces, VIH y SIDA no es lo mismo. ¿Tener VIH-SIDA es una sentencia de muerte? Definitivamente no. Hoy por hoy, el que te diagnostiquen que eres portador del virus del VIH no es una sentencia de muerte. Simplemente significa que tienes que iniciar un tratamiento antirretroviral y respetarlo, tomarlo diariamente para evitar pues que progrese tu condición de salud a etapa SIDA. ¿El VIH tiene cura? No, ya lo dijimos anteriormente, el VIH no tiene cura, no hay vacunas todavía, pero tú puedes lograr una excelente calidad de vida con el tratamiento antirretroviral. ¿Las personas con VIH se ven enfermas? Definitivamente no, porque las personas portadoras del virus de inmunodeficiencia humana, acuérdense al inicio hay muchos años que ellos lucen completamente sanos. Podemos estar en un grupo, en una fiesta, y no nos vamos a dar cuenta que alguien es portador del virus solamente viéndolo. No es así. Las personas con VIH lucen muy saludables en muchas ocasiones. Solamente cuando llegan a la etapa SIDA, obviamente ahí sí ya están inmunocomprometidos y ahí sí lucen muy deteriorados. Pero estamos hablando, ¿las personas con VIH se ven enfermas? La respuesta es no. ¿Me puede transmitir el VIH a través del sudor, picaduras de mosquito o en una piscina? No. El virus del VIH no se transmite por estas vías, ni por el sudor, ni por picaduras de mosquitos, ni porque me baño en una piscina donde se bañó alguien portador del virus. Recordemos cuáles eran las formas de contagio: a través de la vía sexual, relaciones sexuales sin protección, es decir, sin usar el preservativo, bien sean relaciones sexuales heterosexuales o también homosexuales, ¿no? Algo importante de mencionar aquí es que a través de la saliva no se contagia el VIH, es decir, si yo beso a una persona que pueda ser portadora del virus, no necesariamente me voy a contagiar. Sin embargo, aquí viene el pero, y lo importante de tener en consideración es que si yo llego a tener alguna lesión en la boca, alguna llaga, y me está besando a alguien portador del virus, y a veces existen besos que inclusive pueden lesionarse, ahí sí me puedo contagiar, donde ya hay contacto con sangre, pues no. Si mi pareja y yo somos VIH positivos, ¿no tenemos que usar preservativos? La respuesta es definitivamente sí tienen que usar preservativos. Indiferentemente que los dos sean portadores del virus, tienen que seguir usando preservativos porque el virus sigue replicándose, siguen habiendo nuevos virus. Acuérdense que los virus mutan. Entonces es importante que a pesar de que ambos sean VIH positivos y van a tener relaciones sexuales, tienen que usar preservativos. Si me transfunde sangre, ¿pueden contagiarme de VIH? La respuesta es, si la sangre está contaminada con el virus del VIH, sí. Pero afortunadamente ya en las transfusiones sanguíneas de hoy en día eso no ocurre, porque existen técnicas muy exhaustivas para identificar el VIH y otros virus que puedan estar presentes, como el virus de la hepatitis, por ejemplo. ¿La transmisión del VIH de la madre al hijo no se puede evitar? La respuesta es sí se puede evitar. Una madre portadora del VIH, si se la diagnostica a tiempo durante su embarazo y se inicia un tratamiento antirretroviral, es bastante factible que su hijo no salga contagiado con el virus, siempre y cuando desde el primer momento en que se embarazó busque ayuda con su médico y le informe pues que es portadora del virus. Es por esto que hoy en día a todas las mujeres en etapa de gestación se les piden las pruebas
inmunológicas. Se le pide la prueba del VIH, se le pide también la prueba de sífilis, toxoplasmosis, entre otras, ¿no? Entonces, la respuesta es que si la madre es portadora del VIH y se embaraza, no puede provocarle o no le va a transmitir el virus si es que toma tratamiento antirretroviral, pero si no lo toma, obviamente sí lo va a contagiar. ¿El VIH es un virus que solo afecta a homosexuales? No. El VIH puede afectar tanto a parejas heterosexuales como también a homosexuales. Afecta a hombres, a mujeres, afecta a todas las razas y a todo nivel socioeconómico. Entonces, este es un virus que no solamente afecta a homosexuales. ¿Puedo realizar sexo oral sin protección porque no me contagio del VIH? Eso ya lo comenté anteriormente. Puedo realizar sexo oral, pero si yo tengo alguna lesión en mi boca y estoy haciéndole sexo oral a alguien que es portador del virus, es bastante posible que me pueda contagiar. Recuerden que las mujeres, muchas tienen el ciclo menstrual, pues no, mujeres en edad fértil menstruan. Si realizan sexo oral a una mujer que es portadora del virus y está menstruando, imagínense, obvio que se van a contagiar del VIH. ¿La monogamia me salva de tener VIH? ¿Qué consideran ustedes? ¿Sí o no? Sí, la monogamia me salva de tener el VIH, es decir, lo que recomendábamos al inicio. Se recomienda tener relaciones sexuales con una sola pareja, pues, ¿no? Pero es importante en este punto también considerar que yo me caso con alguien o decido vivir con alguien, pero esa persona, tanto el hombre como la mujer, tiene un pasado. Y esa persona pudo haber tenido relaciones sexuales con otras que quizás puedan haber sido portadoras del virus. Entonces, ¿qué se recomienda? Se recomienda que ambos se hagan la prueba del VIH. Si ambos se hacen la prueba y se les diagnostica pues que ninguno de los dos es portador del virus y practican la monogamia, obviamente la monogamia los va a salvar de tener VIH. Bien, les agradezco mucho por la atención.